Este documental no debe ser mostrado a menores ni a nadie que no desee verlo. Rem Koolhaas y la arquitectura moderna, episodio 1. Lo más interesante de los edificios de Rem Koolhaas es precisamente que son sus edificios. El público se interesa mucho por su persona. Sin embargo, todas las preguntas se pueden reducir a una. Y eso ayuda a los medios a entender esta realidad. Una realidad en la que los protagonistas se han sobrevalorado y lo que importa es la espectacularidad de los resultados. A recent example comes from Dutch architect Rem Koolhaas. He's already famous in architectural circles for his writing and projects, but he might become a hit now with the wider public. Como persona, Rem Koolhaas ofrece una imagen muy significativa para todos nosotros. Por otro lado, nuestra realidad es muy diferente de la percepción que tienen los medios. Luchamos constantemente contra la imagen que ofrecen de este arquitecto y, sin embargo, podríamos obtener muchos beneficios utilizando su imagen, aunque fuese en contra de nuestros principios. Sospecho que en otros países es diferente. Dicho de otro modo, en otros países la imagen no resulta tan importante como en Estados Unidos. Los medios norteamericanos buscan otra cosa. Lo que realmente quieren es una estrella, un personaje, un autor con espíritu. Por eso, aunque una obra haya sido realizada por 150, 200 o 300 personas que han trabajado en equipo, el resultado se atribuye a una sola persona. ¿Hay algo innovador que se le atribuya a Rem Koolhaas? ¿Algo que además se deba a innumerables influencias? En realidad, Koolhaas, como muchos otros, crea una red de coyunturas de la cual extrae, finalmente, una composición. Pero resulta demasiado fácil atribuir todo ese proceso a una sola persona. Influencias. Lo que primero y más profundamente me influyó fue la guerra. No es que me afectara negativamente, no entendía lo que pasaba, todavía era muy pequeño. Pero después vino la posguerra, una época de mucha hambre y mucha pobreza, y eso sí que influyó en mí. Más tarde recibí la influencia de una sensual y sobrecogedora experiencia tropical. Si la guerra había sido caótica, la experiencia tropical lo fue mucho más. Al menos así es como yo lo recuerdo. Después regresé a Holanda, pero de pronto se había convertido en un lugar increíblemente aburrido. Una especie de Wiederaufbau, una reconstrucción, algo que ya había acabado. Esa situación también me afectó porque no me gustaba. Luego tuve otras dos influencias culturales que fueron muy importantes para mi obra posterior. Crecí en Ámsterdam, cuando Sandburg era director del Museo Stedelijk de Arte Moderno. En aquella época organizaba unas exposiciones totalmente revolucionarias. Eran interesantes y controvertidas. Una especie de avant-garde. La primera influencia que yo pude realmente asimilar fue la del arte contemporáneo. Me gustaban Yves Klein y pintores así. Y la segunda fue el cine, principalmente las películas de Pasolini y Antonioni. Creo que en conjunto fue lo que mayor impacto tuvo en mis emociones y en mi forma de sentir en aquel momento. Luego fue el periodismo. El periodismo fomenta una especie de curiosidad sobre muchos aspectos del mundo, una curiosidad que no se centra en la crítica. Y eso despertó en mí una relación casi canibalista con la información. Koolhaas empezó escribiendo en un periódico conservador liberal.
Era un buen redactor y no solo escribía muy bien. Además, se le notaba un gran interés por esta profesión. Su padre era un destacado escritor holandés, Anton Coolers, y escribía libros de narrativa. Como periodista, Coolers cuidaba mucho los detalles. Como muchos periodistas del Haagse Post, Ren Koolhaas tenía otras inquietudes y otras ocupaciones. Le gustaba, por ejemplo, hacer películas. Formaba parte de un grupo de cineastas holandeses e incluso escribió un guión. También estaban en ese grupo René Daalder y Jan de Bont, muy conocidos actualmente, y Robbie Mueller, el cámara de Wim Wenders. Ren y yo nos conocimos estudiando el bachillerato en Ámsterdam. Yo venía de otro colegio, pero conectamos inmediatamente. Aquello fue amistad a primera vista. Film Group 123 era un grupo pequeño. No hay más que ver las fotos de aquella época. En realidad parecía una pandilla cualquiera. No pensábamos en el cine como profesión, pero éramos muy amigos. Jan de Bont y Frans Bromet eran los más entusiastas y siguieron adelante. Más tarde ambos consiguieron dedicarse al cine y la televisión y triunfaron. Pero cuando estábamos en el grupo, nos entreteníamos haciendo papeletas. Después, cada uno cogía una, como si fuese un sorteo. En cada papel habíamos escrito un cargo y según las íbamos sacando decíamos: tú serás el protagonista de la película, tú el director, tú el cámara. No nos gustaban nada las películas francesas de autor y escribimos un artículo en una revista especializada en la que criticábamos ese tipo de cine. En nuestra opinión, todos los que participaban en aquellas películas eran también sus autores. El protagonista era autor, el cámara era autor, el guionista, el director era autor, todos lo eran. En 1969 rodaron una película que hasta el momento había sido la más cara de Holanda. Se llamaba The White Slave, la esclava blanca, y en aquel caso no intentaron que la película fuese otra forma de arte, sino una película comercial. Desgraciadamente, el proyecto era demasiado ambicioso. El guión era muy interesante y se acabó convirtiendo en una película de culto después de todo. Pero fracasó rotundamente y solo se exhibió en los cines durante 2 semanas. La verdad es que no recuerdo muchas cosas de esa época. Sin embargo, hay algo que sí recuerdo con mucha nitidez. Todos pensábamos que nuestra película debía tratar sobre el ocaso de Europa. En aquellos días se hablaba mucho del ocaso de Occidente. Los medios y la gente, en general, creían que Europa estaba en sus últimos momentos. Señor Koolhaas, ¿por qué se hizo arquitecto? La explicación es algo aburrida. Mi abuelo era arquitecto. Construyó las oficinas de las aerolíneas KLM y las de la Shell. No era un arquitecto modernista, pero tampoco se puede decir que fuera conservador. Cuando yo tenía 14 años, me atraía mucho la arquitectura brasileña. En mi caso, las dos profesiones, la de escritor y la de arquitecto, estaban muy unidas, porque para las dos hay que concebir un plan. Hay que desarrollar episodios y crear un montaje para que la trama sea interesante. También hay que planificar una secuencia que te ayude a visualizar los edificios. De ese modo, la experiencia de edificar resulta muy atractiva y ofrece cierto suspense. Su padre fue escritor. Y su abuelo arquitecto. Koolhaas sería ambas cosas, un arquitecto que escribía. Y un escritor que construía.
La razón por la que decidió hacerse arquitecto podría estar relacionada con su encuentro con Constance. Kulas le entrevistó para el Post en 1966. Constant era pintor en sus comienzos y formaba parte de los situacionistas. Para ellos, al criticar el urbanismo, se criticaba también a la sociedad en general. Su campo de acción, el entramado de las calles como modo de expresión de la creatividad colectiva. Su objetivo, reintroducir la novedad en los centros urbanos, maximizar los espacios públicos, conseguir que la arquitectura fuera un medio perspicaz y activo, la manera más simple de modular la realidad para convertirla en un sueño. Para conseguir este objetivo, Constant desarrolló un concepto de ciudad cubierta y rechazó la idea de viviendas aisladas con un mínimo espacio social. Constant defiende una condensación total, una concentración. En lugar de dividir las calles y los edificios, ideó una construcción espacial continua que contuviera grupos de espacios, así como espacios públicos. Una ciudad que consistiera en diversos laberintos. Una utopía arquitectónica que se llamó la Nueva Babilonia. Kulas decidió estudiar lo que ofrecían las ciudades ya existentes. Concebir modelos para el futuro. Maximizar el espacio público. Y llegar a la realidad a través de módulos. Una de las cosas buenas de la arquitectura es que no importa si es muy pretenciosa o todo lo contrario. Siempre es algo necesario para la sociedad y para el desarrollo de las ciudades. No existe la arquitectura inaccesible. En ese sentido, solo hay un tipo. Los libros pueden ser inaccesibles, la música puede ser inaccesible, el teatro también, pero la arquitectura no puede ser inaccesible. En cierto modo es un medio que forzosamente debe ser estudiado y utilizado. En mi opinión, esto también es un ejemplo de la conexión de la arquitectura con la moralidad. Probablemente ese fue un incentivo muy importante, aunque pequeño, para dejar a un lado los guiones y centrarme en la arquitectura. El muro. Cuando éramos estudiantes tuvimos que hacer un documental sobre un edificio que nos gustase. La mayoría de los alumnos viajaron a alguna ciudad griega, pero yo pensé desde el principio en el muro de Berlín. Eso fue en 1972 o en 1971. En cualquier caso, no fue hace mucho tiempo. Recuerdo que se estaba conmemorando la primera década del muro de Berlín. En los años 60 yo todavía estaba estudiando. Eran los tiempos de la contracultura, del movimiento pacifista, y todos creíamos que la arquitectura era una forma de liberación. Por eso elegí el muro para rodar mi documental. Era un tipo de arquitectura que me provocaba mucho interés. Comprendí que contenía un elemento inevitable de violencia y también representaba un motivo fundamental de exclusión e inclusión. Por otro lado, se trataba de una construcción increíblemente ambigua, porque no se trataba de un único edificio. Se componía de una serie de elementos muy dispares: edificios tapiados, edificios semidemolidos, alambres de espino. Pude contemplar una gran multiplicidad de formas de expresión, y todo estaba contenido en un fenómeno único. Para Kulas el muro de Berlín no era un límite o una demarcación. Para él simplemente era arquitectura. Una construcción que nos habla de cómo una ciudad estaba dividida en dos partes, una buena y otra mala. La parte buena estaba rodeada por un muro, y todos los que están en la parte mala querían ir a la buena. Esto confirma, por tanto, un principio básico. Si se rodea cualquier recinto con un muro, una gran parte queda separada del resto. Un espacio colectivo que paradójicamente se caracteriza por la libertad.
Kulas desarrolló este concepto para Londres en un estudio al que llamó prisioneros voluntarios. La idea es construir un gran muro en medio de la ciudad y establecer una separación muy clara y jerarquizada en la zona urbana. Después, se crearía un recinto exclusivo en el centro para que un colectivo se sintiese libre en su interior. El resultado sería que el resto de los habitantes de la ciudad querrían entrar en ese recinto. Esta visión de Londres es evidentemente una utopía, o más bien una distopía. Supuestamente el resto de la ciudad quedaría desierto, convertido en una ruina, un páramo deshabitado. Y las personas que queden en el recinto compacto y amurallado serán completamente felices. Por supuesto, esto es una fantasía totalitaria. Y sin embargo, representa un concepto importantísimo en la visión de Kulas. Por norma general, las ciudades se extienden en todas direcciones hacia los suburbios. La ciudad ya no está nítidamente delimitada, le faltan las fronteras. Kulas aprueba este hecho y quiere que algo nuevo emerja del caos. Al mismo tiempo trata de concretar momentos en ese caos. Trata de marcar zonas. Su objetivo es crear espacios públicos y también delimitaciones. En realidad, este concepto sigue representando una parte muy importante de nuestras convicciones. Existe una parte desagradable en la arquitectura que, por otro lado, también es fundamental y se emplea en esos contextos. Años más tarde, Kulas recuperó de nuevo la teoría de inclusión y exclusión. Esta vieja prisión de Arnhem va a continuar prestando servicio durante otros 50 años. El gobierno tiene planeado renovarla. La forma del panopticón permite una despersonalización del control. Jeremy Bentham, el filósofo y arquitecto británico, desarrolló este concepto para la construcción de fábricas y prisiones. Hay un ojo que todo lo ve. Desde un punto central, todos los obreros o los prisioneros pueden ser vigilados. Las celdas están construidas en círculos concéntricos alrededor de una torre de control. De este modo, un gran número de prisioneros podría ser vigilado por muy pocos guardianes. En su proyecto, Kulas suprimió la torre central, lo que modificó la estructura y diseñó dos calles que se cruzaban por debajo del edificio. Sustituyó el omnipresente servicio de vigilancia por una multitud de establecimientos. Su diseño incluía tiendas, una barbería, una biblioteca y otros espacios comunes, por encima de los cuales el panopticón flotaría como una reliquia histórica. Delirio de Nueva York. Atención, norteamericanos. Rem Koolhaas se acerca. Manhattan simboliza el fin de la civilización occidental. Debido al aumento exagerado de la población y a la inversión de nuevas tecnologías, Manhattan se convirtió a partir de 1850 en un laboratorio. Era el escenario donde se probaron estilos de vida revolucionarios. La cultura de la congestión. Se separa la arquitectura exterior de la interior, y esta última se desarrolla en instalaciones autónomas. Dichas estructuras solamente pueden llegar al exterior en aras del funcionalismo. El libro Delirio de Nueva York fue publicado en 1978. Se trata del manifiesto de Kulas y sus ideas se reconocen en sus edificios. Muchas personas distintas han escrito sobre Nueva York desde diferentes perspectivas. Rem escribe sobre Nueva York desde un punto de vista arquitectónico y de una forma totalmente novedosa. Su punto de vista es diferente al de la mayoría de los expertos que habían escrito sobre arquitectura antes que él. Eso hace que sus opiniones sean muy interesantes y además muy provocadoras. Su retorno a las técnicas surrealistas fue especialmente controvertido. Junto con su mujer, Madelon Briesendorf, Kulas trata de captar la realidad de Nueva York recurriendo a métodos no racionales. Juntos van en busca de ese otro Nueva York, de los procesos inconscientes que subyacen en la arquitectura de Manhattan.
Los arquitectos de Manhattan disfrutaron de una falta de conciencia voluntaria y realizaron verdaderos milagros. Esta metrópolis hace pensar en proyectos megalómanos, pero supone una ardua tarea desarrollar esos diseños. Lo más fascinante del libro de Kulas es que propone una interpretación de la realidad que ya conocemos. Pero no se detiene ahí, sino que ofrece una alternativa. Se trata de un modernismo que aún no se ha contemplado y desarrollado en el modelo europeo, pero es muy frecuente en la arquitectura norteamericana. Kulas quería mostrar el efecto que produciría este modelo alternativo, así como desarrollar una nueva forma de urbanismo. La coexistencia de diferentes estilos y tendencias que se observa en Estados Unidos contrasta mucho con el contexto europeo. Nueva York se creó a partir de un modelo muy rígido, un entramado de calles en forma de cuadrícula. Después, sobre el plano de esta rígida cuadrícula, los edificios empezaron a crecer verticalmente. Kulas llama a este fenómeno hiperdensidad. Eso es lo que hace que Nueva York sea el primer ejemplo de una proliferación arquitectónica caótica, que surge de un modelo rígido y ordenado. Para Kulas, este es un ejemplo muy claro de cómo pueden surgir las modernas metrópolis. Los habitantes de Nueva York seguían por esta cuadrícula todos los días. Esa malla de calles mantiene unida y organizada la ciudad, por eso forma parte de nuestra vida. Me molesta que los arquitectos que realizan sus proyectos en Nueva York no respeten la ciudad. Muchos no comprenden lo importante que es esto para el orden de la sociedad. Kulas recurre a su visión personal de esta cuadrícula. Nueva York es la ciudad a la que se refiere el texto The City of the Cactus Globe. Cada isla, cada manzana celebra sus propios acontecimientos. Alrededor del globo surgen muchos tipos de arte, desde los rascacielos de Le Corbusier y el Ángelus de Dalí hasta los diseños de Malevich. La cuadrícula de calles fascina a Kulas por el contraste, la geometría y la rigidez formalista por un lado, y la diversidad que paradójicamente parece tan pesimista por el otro. Ruido a partir del orden. El libro de Kulas desarrolla algunas teorías realmente interesantes. Una de ellas propone que la arquitectura no está necesariamente determinada por el exterior, ni tan siquiera por la forma del edificio. Aunque en Nueva York había un conjunto claro de reglas que definían esas formas, quizás existía también otro ingrediente importante. La forma era una consecuencia inevitable de un conjunto de circunstancias. La arquitectura necesitaba algo más que la dotase de contenido. Eso es precisamente lo que Rem ha descrito como el programa y la función. Es lo que realmente ocurre dentro de los edificios. Ya no se trata únicamente de lo que emana un edificio, de lo que se capta desde el exterior, sino de los sucesos que se desarrollan en el interior y que pueden ser terriblemente emocionantes e interesantes. En un manifiesto retroactivo que ni siquiera pretende decir esto es realmente lo que sucedió, pero mirando hacia atrás, podemos recuperar una serie de reglas que parecen consecuentes y utilizarla para actuar, para movernos, para aprender y hacer algo nuevo. Puede que lo que fue tan característico de Nueva York haya dejado de serlo ya. Yo me refiero con frecuencia a este tema cuando trato de explicar mis métodos a un cliente. Concretamente, menciono el capítulo del Downtown Athletic Club. En este capítulo se habla de la grandeza de un edificio que tiene la apariencia de una envoltura única y respeta la coherencia, pues muestra un edificio tal y como uno espera que sea. Pero si lo observásemos a través de los rayos X, descubriríamos que es mucho más de lo que aparenta. La fachada de este edificio no es precisamente lo que lo convierte en un lugar tan innovador. Incluso, aunque pueda parecer en ciertos aspectos un edificio tradicional, en su interior hay una zona específica para boxear, una marisquería,
y muchos establecimientos diferentes. Se trata de un concepto muy americano. En Delirio de Nueva York podemos ver un esbozo de la realidad. Y si hacemos un zoom, distinguiremos el cuadrilátero de boxeo, la marisquería y el vestuario de hombres. El resultado sería hombres desnudos, hombres comiendo ostras con guantes de boxeo. Amo. Oma. Pregúntele a cualquier arquitecto si quiere que sus diseños se materialicen, que se conviertan en algo más. Aceptará inmediatamente. Creo que cuando tienes la oportunidad de dar forma a tus ideas, no lo dudas ni un momento. Durante mucho tiempo, Kulas fue un visionario desconfiado. Lo que él quería era edificar. Rem también publicó un libro titulado SMLXL, en el que menciona que yo le ayudé a mejorar en ciertos aspectos. Le ayudé a comprender la constructibilidad de la arquitectura y sus realidades. Rem vino a verme porque había oído hablar de mi obra y quiso que trabajáramos juntos. Y eso hicimos. De hecho, ganamos el concurso de Hague Town Hall, pero no lo construimos. Richard Mayer fue el que se encargó. Ese fue el comienzo de la exploración de Rem. Como él mismo dijo una vez, fue una progresión para hacerme arquitecto. Aquel fue su proceso. Rem no buscaba conservar la pureza de las formas, sino que permitía que ocurrieran accidentes, porque así surgen las oportunidades. A mí me gustaba esa actitud, era muy refrescante. Por supuesto, cuando los equipos empezaron a conocerse entre sí, surgió un enfoque más íntimo. Trabajábamos y colaborábamos juntos. Cuando escribes estás solo, pero como es lógico, al desarrollar un proyecto de arquitectura nunca estás solo. Hay una gran diferencia. En este caso, las opiniones de unos se enfrentan con las de los demás. Si no fuera así, a veces nos olvidaríamos de la posición que ocupamos, pero trabajamos en un ambiente colectivo, y eso es enriquecedor porque se genera una especie de inteligencia colectiva. Y muchas veces no sabes dónde empiezan y acaban tus ideas. La idea del trabajo en equipo es muy importante en Rotterdam. Todo el mundo habla inglés, a pesar de estar en Holanda. En el estudio donde trabajábamos, el ambiente es muy internacional. Allí desarrollan sus proyectos de forma muy interdisciplinaria. Arquitectos, diseñadores gráficos y editores. Cada uno se centra en sus planes, pero también formamos un gran equipo. Somos un grupo muy prolífico. Rem sabe muy bien cómo organizar a las personas e influir en ellas sin tener que intervenir demasiado. Es muy inteligente. Sabe cómo tratar con la gente y se involucra mucho. Es como el editor jefe. El estudio cuenta con varios departamentos y todos funcionan así. Es como un editor jefe que trabajase con varios redactores, porque el estudio funciona como la redacción de un periódico. Kulas se dirige a sus empleados con frases como: oye, necesitamos esto para mañana mismo. Tengo que presentarlo mañana. Y también dice: necesitamos un artículo sobre este asunto, porque no existe ninguno. O, ¿por qué no te has hecho esa pregunta? ¿Por qué no has investigado? Es como trabajar en la prensa. ¿Por qué no habéis investigado este asunto? En mi opinión, Rem es una persona que se preocupa por lo definitivo. Su programa de análisis es absolutamente brillante. Yo he trabajado con muchos grupos de personas y por eso comprendo muy bien el trabajo que Oma y su equipo realizaron para el programa de análisis.
Cuando él se hace cargo de un proyecto, consigue siempre que el edificio tenga un impulso programático. Más tarde convoca una reunión para concebir formas a partir de esos impulsos. Así, junto con su equipo, trata de mejorar el programa. REM trabaja mucho con esquemas. El esquema en OMA es una herramienta excepcionalmente importante. Se utiliza para visualizar las relaciones complejas que se presentan en arquitectura. En ocasiones, los esquemas son elementos utilizados en el diseño que, más adelante, pueden ser identificados en el edificio real. Para hablar más concretamente del ambiente que REM creó, diré que produjo una situación novedosa. Permitió que la inspiración proviniera de cualquier lugar. Realmente, lo que hizo fue crear un espacio para que otros encontraran la inspiración. Era un ambiente completamente distinto de cualquier otro ambiente de diseño que yo haya conocido. Es diferente, en primer lugar, porque es horizontal. Los que no están familiarizados con este proceso, como los estudiantes o los arquitectos de otros estudios, se sienten intimidados cuando llegan. De hecho, creen que se trata de un entorno muy agresivo. Pero no es así. Cuando tratan de hacer algo, encuentran inmediatamente una gran resistencia y se lo toman muy en serio. Al cabo de un tiempo se dan cuenta de que el proceso no consiste en atacar al resto del equipo. Lo que ocurre es que, si su iniciativa tiene algún punto débil, lo resaltaremos. Parece una reacción muy brusca, pero hay que descartar las ideas que no tienen validez. No exagero cuando digo que es como un campo de entrenamiento. Muchas personas que formaron parte del OMA se convirtieron, posteriormente, en arquitectos de gran éxito. Por algo será. Rem Koolhaas representó para nosotros una especie de racionalidad severa. ¿Está preparado? Ya casi está listo. Creo que no calculas correctamente la distancia. Todo está muy cerca o demasiado lejos. Would you please welcome this year's Pritzker Prize winner, Rem Koolhaas? Thank you. Can we have all the lights out? Please join me in welcoming Rem Koolhaas. Can you switch the light off, please? Can we have all the lights out, please? Amo es difícil de definir, quizás porque Rem siempre se negó a hacerlo. Nunca, cuando hizo alusión a su estudio, dijo, amo es esto. Se reservó intencionadamente su opinión. Además, yo creo que su idea de amo también cambió con el tiempo. En esencia, se trata de una plataforma en la que se utilizan medios arquitectónicos para resolver problemas no arquitectónicos. Para Rem es un trampolín que le permite pensar e imaginar todo lo que quiera. Es la plataforma que utiliza para conseguir sus objetivos.
Poco a poco fueron surgiendo proyectos que no tenían mucho que ver con la arquitectura y se planteó la posibilidad de crear un nuevo departamento especial para ellos. AMO es una plataforma para OMA. AMO es lo contrario de OMA. En OMA es posible desarrollar ideas que van más allá de la arquitectura. AMO no fue definida como una máquina productora. No se ideó para que los arquitectos y los diseñadores gráficos materializasen sus ideas. Lo que se hace allí es pensar, principalmente. Quizá tendríamos que pararnos a pensar antes de empezar a dibujar. Eso es lo que propuso Kulas. ¡Qué idea tan revolucionaria! Pero los arquitectos no siempre trabajan así. Nos dimos cuenta de que la única forma de que nos concedieran un espacio para pensar era llamarlo de cualquier otra forma. Si logramos legitimar esa manera de pensar y de trabajar, y la llamamos de un modo que no sea arquitectura, aceptarán enseguida. Los americanos son así. De acuerdo, firmaremos el contrato ahora mismo. Aquí tiene el cheque. Y parece una tontería, pero lo único que hicimos fue cambiar un par de cosas en el estudio para crear un entorno diferente. Aunque ofrecíamos los mismos servicios que antes. AMO es un estudio donde la gente trata de desarrollar proyectos arquitectónicos, pero sin limitarse solo a este campo. Creo que fue en la década de los 90 cuando Kulas declaró que, en cierto modo, se había cansado de la arquitectura. Ya había tenido que soportar suficientes críticas y restricciones. Estaba aburrido y también se sentía atormentado. Los arquitectos se mueven entre la indecisión y la esquizofrenia perpetua. Y la situación se agrava cuando el arquitecto debe enfrentarse también a las reticencias del cliente. Lo más irónico es que un arquitecto puede definir y programar su propia agenda. Puede abandonar sus anteriores ideas, evolucionar y dedicarse a otros proyectos diferentes. Puede tratar de satisfacer otros intereses, desarrollar otras competencias. Pero no tiene control sobre el modo en que irá progresando su idea original. Y esa es una situación realmente frustrante. Por eso empecé a dar clases en Harvard y creé AMO. Después de tomar aquella decisión me sentí liberado. Porque de vez en cuando, solo con desearlo, puedo pasear por lagos en Nigeria. Y en otras circunstancias no podría permitirme esa satisfacción. But one of the things that astonished me most is that in all my time in Nigeria, maybe 3 weeks now, I've never seen a child cry. Poseemos una dimensión de independencia mínima. Muchas veces nuestro trabajo se encuentra con muchas limitaciones y la idea se va debilitando. Pero los arquitectos necesitamos ganar dinero, aunque podamos decidir si trabajaremos en la Comunidad Económica Europea o en Rusia para el Hermitage o quizás en Pekín realizando trabajos de conservación. Estas son las decisiones que podemos tomar, lo que hasta cierto punto podemos hacer por iniciativa propia. Rem lo sabe muy bien, quizás demasiado bien. Cuando ha sentido un impulso, una motivación, nunca se ha rendido. Tiene la idea de que hay que reinventarse constantemente. Es necesario para permanecer en el centro del movimiento. No se trata de proponer nuevos proyectos constantemente, pero sí hay que encontrar respuestas aplicables a las diferentes situaciones, a los momentos y a las circunstancias. Rem también es conocido por haber creado un concepto impactante. Lo llamó Fact Context, una frase muy expresiva, que se joda el entorno. Desde luego, fact context es un término muy ambiguo y abarca muchas cosas. Sé que para Rem Koolhaas el contexto reviste una gran importancia, aunque no es lo primordial. Y quizás por ese motivo no quiera tener ninguna relación con él.
Resulta irónico, pero esta cita se ha sacado de contexto muchas veces. Lo dije refiriéndome a situaciones muy concretas. Por ejemplo, si hubiese que construir un gran edificio y levantarlo en medio de la ciudad. En aquel momento estaba trabajando en la teoría de la grandeza. Fue una época muy polémica y a menudo mis opiniones chocaban con las de mis colegas europeos. Ellos muestran una actitud muy tradicional. Creen que los edificios que están próximos deben ser similares. Yo, sin embargo, opino precisamente lo contrario. En primer lugar, creo que esa similitud no es una garantía de sensibilidad contextual. Y en segundo lugar, hay muchas situaciones en las que sencillamente no hay contexto. Se trataba de una afirmación que encerraba cierta ironía. Yo tengo una opinión muy particular sobre lo que es armónico, y creo que en muchos casos el contexto está sobrevalorado. Por otra parte, todo depende del lugar donde desarrolles tus proyectos. Si se trabaja en Europa, por ejemplo en Berlín, el contexto lo es todo. Y yo reconozco que en dicha ciudad me siento más implicado. Pero por un motivo muy concreto, allí el contexto también es político, no solo físico. Esto no es solo un símbolo de la asociación entre ambos países y de la expresión de ideales comunes, sino que propone, en primer lugar, un nuevo espacio donde colaborar, donde se cuidan las relaciones entre Holanda y Alemania y se protegen sus intereses. Se intercambia información y se madura la comprensión mutua. Además, se trabaja en una mayor integración política de Europa. En resumen, ofrece un lugar en el que la cultura alemana se encuentra con la holandesa, que evidentemente no deja sus raíces holandesas. Todos estamos familiarizados con la bandera de la Unión Europea. Un fondo azul con 12 estrellas doradas. Es muy original y muy elegante, pero quizás es el momento de crear algo nuevo. La Comisión Europea y el presidente Romano Prodi creen que ha llegado el momento del cambio. Quieren algo más moderno y más atractivo. Y un arquitecto de gran prestigio ha propuesto una alternativa a la bandera de la Unión Europea. En mi opinión, se trata de una idea fabulosa. Hablo del arquitecto holandés que ahora mismo se encuentra en Rotterdam. Para que nuestros oyentes lo entiendan, deben imaginar un diseño a rayas, como uno de esos pijamas clásicos, pero con unos colores atrevidos y brillantes. Las líneas van unidas, como en un colorido código de barras. Sí, me ha gustado la metáfora del pijama y apoyo totalmente la idea del código de barras. Es básicamente un código que tiene a la izquierda a Irlanda y a la derecha a Grecia. En otras palabras, se trata de los dos extremos geográficos de la Unión Europea. Aunque lo más probable es que se vayan agregando más países y la Unión Europea se vaya extendiendo hacia el este, pero Irlanda permanecerá siempre a la izquierda. Gracias. Gracias por haber contestado a nuestra llamada. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Adiós. Gracias. Ha sido una observación muy inteligente. Fue una visita por sorpresa. Llegaron a primera hora en su nuevo jet privado y fueron directos al estudio. No estuvieron demasiado tiempo. Echaron un vistazo por los departamentos y dijeron que querían hacer un cambio radical en la empresa. Y eso fue lo que hicieron. Hubo muchas modificaciones durante la segunda mitad de los años 90. Y en poco tiempo pasaron de ser una pequeña empresa familiar a un emporio internacional de la moda. Pero este crecimiento repentino y el tamaño de la compañía no permitían que las cosas siguieran funcionando como antes. Y eso fue solo el principio. Lo único que se plantearon. La situación parecía estar perfectamente clara, pero a la vez era terriblemente confusa. La persona que decidió que debíamos iniciar el proyecto fue Miuccia Prada. Era una mujer muy inteligente.
Resultó interesante intercambiar puntos de vista con ella y debatir sobre los problemas existentes. De pronto debíamos enfrentarnos a obstáculos con los que no nos habíamos encontrado nunca. Pero la clave estaba en unir la expansión con la exclusividad. Empezamos a trabajar en el proyecto hacia finales de 1999. Pasamos 2 meses y medio estudiando las posibilidades y trabajamos intensamente en diversos aspectos. Por supuesto, empleamos todas las técnicas que habíamos desarrollado para nuestros proyectos arquitectónicos, a pesar de que en aquel momento lo que buscábamos eran conexiones diferentes, completamente nuevas. El primer paso fue satisfacer la curiosidad de Amo. En Amo intercambiamos muchas ideas con Prada, prestábamos mucha atención a todo lo que decía y tratábamos de asimilar todas sus ideas. Vimos su línea de producción en la Toscana y cómo trabajaban en Milán. Queríamos saber cuáles eran exactamente los objetivos de Miuccia Prada. Trabajamos para Prada. Hay 3 tiendas, una en Los Ángeles, otra en Nueva York y otra en San Francisco. Ahora estamos desarrollando proyectos que están más relacionados con la identidad y menos con la arquitectura. ¿Cree que Prada está en declive? Ya no compro tanto allí. Casi todo lo que llevo es de Anne de Melemester. ¿Sí? Y los zapatos casi siempre los compro de la marca de Jimmy Choo. Nos lo imaginamos. Llegamos a la conclusión de que debíamos centrarnos en varios aspectos. Por ejemplo, debíamos abrir tiendas que funcionaran como epicentro a la marca. Había que reestructurar esas tiendas para que no fueran solo lugares donde comprar, sino lugares que, de algún modo, beneficiaran a Prada. Y se nos ocurrió convertirlas en un laboratorio de arte. Esa fue la idea, y de ahí vino el nombre de Epicenter Stores, tiendas epicentro. De esos lugares emanaba algo, pero al mismo tiempo también eran receptores. Finalmente aquello se convirtió en una tecnología del interior del local. Contábamos con muchas tiendas minoristas normales, pero las que funcionaban como Epicenter Stores también tenían vallas publicitarias. En algunas tiendas también instalamos Digital Canvases, como se los llamó al principio. Después fueron denominados matriz de pantallas. Eran unos dispositivos llenos de contenido. Pero no se trataba de contenidos puramente comerciales. Todo lo que aparecía estaba relacionado con Prada. Estas tiendas no se diseñaron para ser buques insignia, sino que se plantearon como laboratorios donde Prada realizaría sus experimentos. Las tiendas funcionaron muy bien como outlets o simplemente como locales minoristas. Probablemente este haya sido uno de los mejores proyectos que hemos realizado. Lo más importante es el aura. El aura que se había creado alrededor de la marca. La tienda en sí misma es como una máquina. Integra cierta tecnología que es capaz de resolver algunos problemas determinados. Y se trata de una tecnología muy visible.
you.